Bueno, en el WhatsApp ya adelanté un poquito, ¿verdad? Les había saludado. Quizás muchos ya me conocen, ¿verdad? Mi nombre es Félix Godoy, soy compañero del Departamento de Formación y Capacitación. Desde hace muchos años, desde que entré en la ANDE, en diciembre va a ser 20 años. Soy de profesión analista de sistemas informáticos y siempre apoyé en mi departamento en la parte de informática justamente, ¿verdad? Hace muchos años que vengo también dando el curso de Excel y bueno, en el 2019-2020 cuando inició la pandemia empezamos a implementar por lo menos este curso que como está digamos a mi cargo y digamos yo hice la formación en la parte de capacitación a distancia y entornos virtuales, etcétera, me fue más fácil digamos implementar, ¿verdad? Creo que es un deseo nuestro también desde el Departamento de Formación y Capacitación más adelante ir implementando más esta herramienta, ¿verdad? Por más que ahora volvimos, digamos, a la normalidad, pero las capacitaciones a distancia tienen sus ventajas, que podemos llegar a todos los compañeros sin importar que estén en el interior o en la base central, se pueden conectar de cualquier lado. Y también un poquito aprovechar esta comodidad, ya a lo mejor estar en nuestras casas, lo que puede llegar a tiempo, y poder acomodarnos un poquito ahí, ¿verdad? Y rompemos un poco ese esquema formal de estar ahí en el aula sentado, ¿verdad? Entonces, tiene sus ventajas y hay que saber aprovecharlas, ¿verdad? Eh, por mi parte, les quiero también explicar un poquito cómo va a ser la temática de las clases. La coordinadora es la licenciada Rosalía Bordón. Ella les compartió a ustedes un archivo de Excel en el WhatsApp. Para este curso de distancia vamos a usar mucho el WhatsApp. O sea, el WhatsApp va a ser nuestro principal medio de comunicación. Yo voy a compartir mucho ahí los links y todas las informaciones. Yo no sé si ustedes suelen usar el WhatsApp web. ¿Conocen el WhatsApp web? Sí, sí, profe. La verdad que es una herramienta muy útil y yo les recomiendo que lo abran ahí porque a veces se le va a enviar archivo de Excel y eso en el WhatsApp y eso alojar en el celular es más, no es tan amigable de abrir, ¿verdad? Entonces, recomendarles también usar el WhatsApp web y recomendarles, si no conocen, experimentar, probar, ¿verdad? También que las clases van a ser a través del Meet, ¿verdad? Esta herramienta de reunión que estamos utilizando ahora, así como hay Zoom, así como hay Teams, tenemos el Meet entonces, que es gratuito y que nos permite reunirnos de esta manera y para poder dar las clases. Yo aparte estoy utilizando una herramienta que se llama OBS para grabar la clase, ¿verdad? Porque como este Meet es gratuito no permite grabar, pero yo estoy grabando la clase. ¿Para qué grabo la clase? Yo posteriormente el video de esta clase voy a alzar en la plataforma del Classroom para que cuando ustedes hagan sus tareas puedan ver de vuelta el video. Sin embargo, es un requisito que ustedes asistan a las clases virtuales. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque, bueno, en mi opinión, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en el reglamento de la parte de instrucción del Departamento de Capacitación para actualizar, para que considere, por ejemplo, las clases virtuales cuando son asincrónicas. Porque hoy día nuestro reglamento de capacitación dice que las clases tienen que solamente contemplar las clases presenciales. Entonces nosotros tenemos que usar esta modalidad que se llama aula virtual. Es decir, emulamos lo que es un aula física, pero de manera virtual. Entonces, vamos a llamar lista, vamos a hacer como si fuera que estamos juntos en el mismo lugar. Y así también se puede contabilizar, por ejemplo, las horas cátedras y, digamos, utilizar el reglamento como está actualmente. El día de mañana, yo creo que vamos a tener cursos asincrónicos, que significa que ustedes van a poder entrar en la hora que quieran, van a ver los videos, van a hacer las tareas y va a ser más fácil para no tener que estar dependiendo de un horario de conexión, ¿verdad? Pero también nuestro horario de conexión es mínima, ¿verdad? Vamos a tener en total 5 clases virtuales, 5 temas que vamos a desarrollar y
La temática es así. Empezamos hoy, por ejemplo, lunes 8 de agosto a las 6 de la tarde. Vamos a dar una parte teórica. Ustedes pueden seguir, como les digo, desde su PC, su notebook. Más recomendado, ¿por qué? Por el tamaño de la pantalla, ¿verdad? Pero también pueden mirarlo en su celular, ¿verdad? Solamente que van a ver muy chiquito, ¿verdad? Y durante la clase expositiva van a seguir, pero no van a trabajar, digamos, a la par, ¿verdad? Entonces va a ser como siempre, prestar Eh, atención. de Lautaro vas a usar de Tigre. Van a prestar atención primero y después van a bajar el archivo de la tarea, van a completar eso y van a subir en la plataforma. Ahora, ¿en qué plataforma le estoy hablando? Del Classroom, que es una plataforma de curso a distancia que también es un producto de Google, que es también gratuito y que estamos utilizando en el Departamento de Formación y Capacitación. En el grupo de WhatsApp, yo ahora les voy a volver a compartir el link para que ingresen al Classroom. Bueno, ¿cuál va a ser entonces la función del Classroom? Ahí les pasé en el WhatsApp. Ustedes pueden ingresar directo a la plataforma tocando ese link y ya van a entrar al Classroom. Primero le va a pedir su correo de Gmail, ¿verdad? Yo no sé si la coordinadora les dijo, pero acá trabajamos, o sea, yo trabajo particularmente todo con productos Google, ¿verdad? Que es lo que más uno tiene, ¿verdad? Que más que menos todos tienen correo de Gmail, me imagino, ¿verdad? Entonces, cuando entren en el Classroom, le va a pedir su correo de Gmail, se van a loguear con su correo y su contraseña y ya van a ingresar a la plataforma. ¿Qué es lo que vamos a tener en la plataforma? Vamos a tener las clases grabadas, lo que vamos a ir haciendo, y también las tareas. Entonces, ahora les voy a mostrar en la pantalla cómo es la plataforma y cómo vamos a trabajar con ella para empezar a familiarizarnos. Entonces, voy a abrir el Classroom y les voy a mostrar. Un momentito. Mientras comparto. ¿Se está escuchando bien? No les pregunté eso todavía. Sí, profe, súper. Se escucha bien. Qué bueno. Ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? No, profe. A veces toma un ratito en agarrar, vamos a esperar. ¿Qué tal ahí? ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. No, yo no veo. Sí, yo veo, profe. Sí, se ve. Yo veo. Hay que ver por qué la compañera a lo mejor no está pudiendo ver. Pero bueno, voy a seguir. Como les digo, estoy grabando. Cualquier cosa podemos repasar después, ¿verdad? Bueno, este es el link, el mismo link que yo les compartí en el WhatsApp. En este caso yo me envié por correo. Si alguien no puede abrir en su WhatsApp, me avisa después, yo le voy a enviar también al correo. Entonces lo que les quiero mostrar es, al hacer clic, nos sale esta pantalla que nos da la bienvenida al Classroom. Y si es que es un navegador que solemos usar, nos va a sugerir luego ya nuestro propio correo. Si no, voy a tener que poner mi correo, mi contraseña, y hay un botón que dice unirme a clase.
Aparte de esta forma de entrar al Classroom, si ustedes ya tienen experiencia, por ejemplo, para unirse a una clase, hay un código también que yo les puedo compartir y directamente desde el Classroom se unen, ¿verdad? Pero esta es una forma más directa. Hago link, abro y luego le doy clic en unirme a clase. Y automáticamente ya estoy en la plataforma. Si es la primera vez que utilizan Classroom, Classroom es de alguna forma parecido a un Google Drive. Solamente que está ordenado, digamos, las informaciones por temas. Tiene tres partes principales. El tablón, que es como la pantalla de recepción que tiene el Classroom y que nos muestra aquí las últimas actividades realizadas por el profesor. Luego tiene la pestaña de trabajo en clase, que es donde está prácticamente todo lo que el profesor me deja a mí para mi actividad. Y luego la pestaña personas, donde yo puedo ver los compañeros, ¿verdad? Yo puedo tocar a cualquiera de estos compañeros también para enviar correo, etc. Bueno, en la parte de trabajo en clase tengo ahora mismo dos temas: introducción al curso y el tema 1, que es operaciones básicas y tipos de datos. Cuando un tema tiene este icono que parece un librito con un señalador, se trata de un material que está ahí para ser leído. Sin embargo, cuando tiene este icono, que es como una carpetita, quiere decir que es una tarea. Entonces, yo como alumno lo que voy a hacer es ir abriendo estas secciones para ir leyendo, ¿verdad?, lo que el profesor puso para mí. En este caso, esta es una bienvenida, que lo van a leer, ¿verdad?, después. Si tiene algún material adjunto, está en esta parte. Si yo quiero abrir esto, acá me abre como un resumen, pero si yo quiero abrir por completo, aquí hay un link que dice ver material. Hago clic y ahí ya agarran toda la pantalla para leer mejor. Este primer tema tiene un pequeño tutorial, es un video de cómo usar Google Meet, ¿verdad? Si es que nunca usamos, entonces podemos aprovechar para ver este video. Hago un clic y ahí me va a reproducir un En video. este tutorial trabajaremos en cómo tener una videollamada o una clase en línea utilizando Meet. Bueno, y ahí Ya me va a aparecer uno mi puede ver este video para conocer sobre Google Meet. Y aquí también está el link a la reunión que estamos teniendo. Si quiero retroceder, uso mi navegador y voy uno atrás. También tenemos las instrucciones para participar del curso. Hago clic, luego hago clic en ver material y aquí están las instrucciones. Entonces, el curso empieza hoy, 8 de agosto. La última clase va a ser el 23 de agosto. Después vamos a tener una clase el 26 de agosto que va a ser evaluativa. Me explica los temas que vamos a desarrollar en cada clase y qué fecha toca cada clase virtual. Como le digo, como digamos, no es par, digamos, los días de la fecha. Un día de clase, 2 días para tarea, luego tenemos clase de vuelta. Entonces, hoy lunes tenemos clase, martes y miércoles para resolver tarea y el jueves vamos a tener la nueva clase. Y son días hábiles, ¿verdad? Después el viernes es tarea, el lunes es feriado, pero corresponde, digamos, día de tarea, y el martes 16 volvemos a tener clase. Miércoles, jueves tarea, viernes 19 clase y así sucesivamente. También, como les dije, ya lo había mencionado, se va a tomar la asistencia en el aula virtual. Y la calificación final es el promedio de las tareas. Es decir, nosotros no vamos a tener un examen final que valga puntos, más bien vamos a tener una evaluación y lo que va a valer puntos son las tareas. Son 5 tareas del 0 al 100 y el promedio de esas tareas tiene que superar el 70% para tener aprobado, ¿verdad? Porque este es un curso de aprobación, no es un seminario. Luego tenemos entonces ya la parte de los temas.
Yo voy a ir habilitando los temas conforme vayamos pasando. Ahora, el único tema habilitado es el tema 1. Aquí está el link a la reunión que estamos teniendo ahora, la clase virtual 1. Luego de esta clase, esta noche mismo, yo voy a reemplazar este link por el link al video de la clase de hoy. Entonces, hoy mismo ustedes van a tener disponible la clase de hoy para poder verla de vuelta para repasar. Y luego la parte más, digamos, importante de lo que tiene el Classroom para nosotros es aquí donde dice tarea 1. Aquí entonces yo voy a encontrar la tarea que corresponde a la primera clase. Voy a hacer clic aquí donde dice ver tarea para que se abra. Y dice así, es tarea 1, operaciones básicas y tipo de datos. Tiene la fecha de entrega ya programado para el miércoles hasta la medianoche. Vale 100 puntos. Y dice lo siguiente, para realizar la tarea se descarga el archivo, tarea clases 1, en un archivo de Excel. Y también me recomienda que si no tengo experiencia en el uso del Classroom, pueda ver este video, que es cómo bajar archivos del Classroom. Del mismo modo, una vez que yo bajo el archivo, cada archivo tiene en cada hoja la actividad que el profesor está queriendo que yo realice. Le voy a mostrar como ejemplo, este es el archivo correspondiente a la tarea 1. Tiene páginas, es decir, hoja actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4. Y en cada uno de ellos hay un texto en letra roja que me indica qué es lo que debo hacer. Bueno, entonces yo resuelvo cada hoja conforme lo que indica la letra roja, guardo y al guardar le cambio el nombre al archivo y le pongo tarea 1, mi nombre y mi apellido. Eso es para que yo pueda, para que me sea más fácil, digamos, identificar de quién es el archivo. Y una vez que yo guardo y le pongo el nombre, vuelvo a entrar aquí en el Classroom, en donde dice tarea 1, y fíjense que aquí a la derecha hay un pequeño espacio que dice tu trabajo. Aquí es como si fuera que yo estoy alzando un archivo al Drive. Voy a hacer clic donde dice añadir o crear, desde archivo, ¿verdad? Porque el archivo está en mi PC. Me abre una ventanita y browse, que significa explorar. Y ahí ya yo puedo navegar por mi equipo a buscar ese archivo en Excel que es de la tarea. Selecciono, le doy a abrir, un momentito, le doy a abrir y ahí va a alzar el archivo a este espacio. Una vez que esté alzado aquí en este espacio, va a decir acá el nombre del archivo, tarea 1, Luis Miguel, ¿verdad? Y cuando ya estoy seguro que ese archivo quiero que se envíe, le voy a hacer clic en este botón verde que dice marcar como completado. Ahí a mí me va a llegar el archivo como profesor y yo voy a poder corregir. Voy a abrir, voy a mirar y si está bien, está mal, le voy a hacer unos comentarios que solamente le va a figurar a ustedes como una retroalimentación de lo que hay que mejorar o corregir. Y luego ya el puntaje también que les corresponde de la evaluación de ese archivo. Más detalles sobre el uso de esta parte podrán encontrar también aquí. Hay un video que dice cómo alzar archivos al Classroom. Y por último aquí hay un espacio donde pueden añadir comentarios. Si quieren hacer consultas, les pido que siempre la hagan de manera pública para que todos puedan verlo. Entonces yo aquí puedo escribir, qué sé yo, no entiendo la actividad 2. Y al darle a enviar, ese mensaje a mí me llega también en mi correo. Aparte de este espacio de consultas, podemos usar el WhatsApp también. Pueden usar el WhatsApp para hacer consultas de manera que todos puedan verlas. Y en esta metodología de clases hay un horario establecido en el cual yo voy a guardar sus consultas. No recuerdo ahora mismo, pero creo que son en los días de las tareas
creo que de 9 a 11. Si más bien no recuerdo, en ese cronograma que les compartió Rosalía, van a encontrar cuál es el horario. Entonces, en ese horario, yo voy a estar disponible. Si tienen alguna duda o consulta sobre la tarea, me la pueden hacer y yo le voy a ir respondiendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Recuerden que, como les digo, practicando van a ir... Excelente. Pueden anotar sus consultas y lo evacuamos después. Bueno, entonces ya tienen el link para entrar al Classroom, ¿verdad? No se olviden de registrarse. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Nuestro curso se llama Excel Avanzado, pero siempre me gusta hacer un pequeño repaso por lo básico, ¿verdad? Porque muchas veces hicimos ya el curso de Excel, pero hace mucho tiempo y quizás no estamos tocando todo el tiempo y como esto es como que no es como la bicicleta que como uno aprende y uno ya no se olvida nunca más, ¿verdad? Esto si uno no está practicando siempre, nos vamos a olvidar sin duda, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero mencionarles sobre el Excel es sobre los tipos de datos que manejamos nosotros en nuestro día a día. Es importante que tengamos en cuenta esta parte porque dependiendo de cómo configuramos nuestras celdas, van a estar, digamos, mejor o peormente preparados para usar después, ya sea en fórmulas, funciones, operaciones con fechas, etc. Además, una cosa es guardar información en el Excel y otra cosa también es la parte visual del Excel, ¿verdad? Porque el Excel en realidad es una herramienta que tiene muchas funciones, ¿verdad? Dependiendo de lo que uno quiera, del uso que le quiera dar, ¿verdad? Hay veces en la oficina utilizamos el Excel para hacer formularios, por ejemplo. O sea, su única función es usar la parte de pintar bordes y tratamos de poner un título, le ponemos unos nombres a unas columnas, porque eso queremos imprimir y después para completar. O mismo para completar ahí mismo en la cómputa. Entonces, ahí en ese caso, ¿qué es importante saber? Todo lo que es el formato, ¿verdad? El ancho de las columnas, de las filas, la parte de pintar bordes, la parte de combinar celdas, ¿verdad? La parte de negrilla, subrayado, etc. Y también ahí es importante la configuración de la hoja, ¿verdad? Porque si vamos a poner en cartas, si vamos a poner ¿cómo se llama? En oficio, muchas cosas varían en esos puntos, ¿verdad? Entonces, ese es un uso que le podemos dar al Excel, ¿verdad? Hay otros usos como por ejemplo como una herramienta de cálculo. Ahí lo que nosotros hacemos es usar el Excel como una tabla y ponemos las fórmulas, usamos funciones porque queremos que nos haga cálculo. Le damos los valores en las celdas y después con las funciones vamos obteniendo información. Entonces así podemos hacer un seguimiento, podemos hacer un balance, podemos hacer un presupuesto, podemos hacer, agregar los valores que leemos, por ejemplo, de temperatura de un transformador, como para hacer después un gráfico y hacer unas curvas y hacer unos seguimientos. Entonces, en ese punto, el Excel como una herramienta de cálculo es muy importante conocer fórmulas y funciones. Luego tenemos una tercera forma de utilizar el Excel, que es como una herramienta de gestión de datos. Ahí nuestro Excel es usamos como una planilla que tiene un formato de base de datos, ¿verdad? Donde tenemos los distintos campos representan distinta información y las filas representan los registros. ¿Y qué operaciones hacemos con eso? Generalmente procesamos para para hacer análisis de información. Aplicamos filtros, hacemos orden y podemos insertar, por ejemplo, una tabla dinámica, jugar con los nombres de los campos para obtener informes, ya sea para nuestra gestión o informes gerenciales. Y por último, hablando de informes también, el Excel nosotros muchas veces utilizamos netamente para procesar datos para informes. Cuando queremos imprimir la parte de gráficos o preparar la planilla, porque esto se va a imprimir, se va a meter en una carpeta o en un bibliorato. Entonces, todos esos elementos vamos a ir viendo en este curso también. Primeramente,
eh, sabemos que el Excel organiza sus archivos con el nombre de libros. Y a diferencia del Word, por ejemplo, que es documentos. Y como libro tiene hojas. Aquí en la parte de abajo vieron cómo yo le puse diferentes nombres a cada hoja, ¿verdad? Generalmente al abrir el Excel por primera vez, trae 3 hojas por defecto, que se llama hoja 1, hoja 2, hoja 3. Si yo hago un doble clic sobre cualquiera de esas hojas, ¿verdad?, yo puedo reemplazar el nombre de manera a que yo pueda organizar mejor mi libro. Y si necesito más hojas, aquí tengo un botoncito que tiene un símbolo de más, ¿verdad? Siempre el símbolo de más representa agregar, ¿verdad? Con lo que yo puedo agregar una hoja nueva. Y estas hojas yo puedo organizar también haciendo clic y arrastrando. Si quiero eliminar, hago un clic derecho y tengo la opción de eliminar. Hay muchas opciones interesantes que muchas veces ignoramos, pero que realmente son muy útiles. Por ejemplo, aparte de ponerle nombre a las hojas, también puedo ponerle unas etiquetas de color. Eso, por ejemplo, me va a ayudar si tengo muchas hojas y es más fácil de identificar. Por ejemplo, actividad 1, le voy a poner un color verde. Y ahí ya queda como un fondo de color verde. Actividad 2, le voy a poner amarillo. Actividad 3, siempre aquí, clic derecho sobre la hoja, color de pestaña. Y ahí yo puedo ir cambiando los colores de las pestañas para que me sea más fácil identificarla. Luego, dentro de cada hoja, tenemos 2 componentes principales en la forma en la que está organizada esta hoja de cálculo. Las columnas, que son la división vertical, y las filas, que son la división horizontal, ¿verdad? Generalmente las columnas están identificadas por una letra y va de la A a la Z y después empieza a hacer una combinación AA, AB, AC, AD y así sucesivamente, ¿verdad? Llega hasta bastante lejos, ¿verdad? Y las filas están numeradas, ¿verdad?, generalmente por número, ¿verdad?, obviamente. Y también tiene una extensión hoy día en algunas versiones creo que ya llega hasta el 1.000.000 de filas que puede tener el Excel, ¿verdad? Ahora sí, el Excel, por más que es una herramienta muy generosa, cuando se trata ya de manipular grandes cantidades de datos, generalmente le suele forzar a la computadora, sea la computadora que sea. Entonces, cuando yo también ya voy a manejar grandes planillas o grandes tablas, conviene pasar a otro producto del Microsoft que es el Access, ¿verdad? Ahí puede manejar más como base de datos. Pero el Excel también se utiliza mucho como esa función. Finalmente, la combinación de una columna y una fila me da lo que se llama celda, que es el espacio o la unidad donde yo puedo cargar información o datos del Excel. Y cada celda está identificada de forma individual por la letra de la columna que le compone y el número de la fila que le compone. Entonces, voy a poner mi mouse aquí donde dice general. Voy a acercarme un poquito más. Y esperen que, por favor, porque creo que está un poco alentado también mi máquina. Ahí donde dice general, y veo que esta celda se llama C4. Sé que se llama C4 porque es la columna C y la fila 4. Y también aquí en la parte superior, al lado de la barra de fórmulas, hay una celda que se llama cuadro de nombres que me indica la identificación de esta celda. Si pongo mi mouse en cualquier otro lugar, bueno, D9, E7, etc. Para el Excel es muy importante y para nosotros también, ¿verdad?, identificar a cada celda porque al momento de hacer fórmulas y funciones vamos a tener que llamarle a cada celda por su nombre para tratar la información que está en la celda. Si yo pongo entonces mi mouse en una celda que contiene información, en esa misma barra, aparte de saber el ID, digamos, de esa celda,
en la barra de fórmulas veo el contenido de esa celda. Y yo puedo editar el contenido de cualquier celda haciendo doble clic sobre la celda o directamente escribiendo aquí en la barra de fórmulas. Entonces ahí yo puedo borrar y escribir lo que sea. Y en la celda, como digo, puede haber texto, puede haber números, puede haber fechas, cualquier tipo de información. Ahora, es importante que yo, si quiero planificar bien mi trabajo, trate de darle el formato que le corresponde de acuerdo a la información que va a contener. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo introduzco un número y es de repente muy extenso, puede ser dificultoso para la persona que va a utilizar el leer el valor. En este caso, yo estoy aquí en una celda que está configurado como un número y veo que están puestos los puntos millares y también tiene una coma para los decimales. Si esto, por ejemplo, estuviera con el formato de texto, veo que le remueve esos puntos de millares y también la parte decimal. Entonces, si esto es un número muy extenso, puede ser que sea dificultoso para leer qué monto es. Entonces, ahí es donde el formato me ayuda en un sentido visual, por un lado, que si yo marco aquí en la pestaña, esto es la pestaña de inicio, sabemos también que el Office en los últimos años ordena los botones de herramientas por pestañas. Aquí vemos las distintas pestañas. Y en la pestaña de inicio trata de ponernos todo lo que se refiere a formato. Aquí tengo, por ejemplo, negrilla, cursiva, subrayado, tipo de letra. Tengo un botón para aumentar y disminuir la letra. Tengo la parte de bordes, todo lo que es alineación y tipo de datos. Antes, bueno, cuando hacíamos los cursos de Excel, nos enseñaban a hacer clic derecho sobre la celda y entrar en formato de celda. Y aquí está, por ejemplo, los distintos tipos de datos, la parte de alineación, el tipo de fuente o letra, ¿verdad? Los bordes, etc. Pero puedo entrar por esa vía o también, como les digo, tengo aquí mismo la barra de inicio, ¿verdad? Entonces, me vuelvo a posicionar sobre esta celda y voy a darle otra vez el formato de número. Bueno, en este mismo momento mi Excel me está fallando un poquito. Voy a cerrar y abrir de vuelta porque no sé qué le pasa. Voy a abrir, se lo guardo un ratito y voy a abrir de vuelta. Cosas que suceden. Ahí sí ya está bien. Bueno, le voy a volver a poner el formato de número y el separador de miles. Ahí está. Está dando un pequeño error nomás, no sé por qué, ¿verdad? Pero bueno. Quiero que noten también una cosa, ¿verdad? Todo lo que es formato en una celda es una forma visual para el usuario. Porque fíjense que aquí en la barra de fórmulas, el número sigue estando, digamos, no aparece en la información ese punto de millar que yo introduje, ¿verdad? Si yo hago clic en la celda y le hago un doble clic para editar, me muestra también cuál es su verdadero contenido. Pero como yo le dije que era un formato numérico con separador de miles, él a mi vista nomás me pone los puntos. Pero en realidad, esta es la información que contiene. Lo mismo, por ejemplo, si voy a usar el formato de moneda. Fíjense cómo el formato de moneda me agrega SGS de guaraníes enfrente, pero en realidad esa información no está contenida en la celda. Es solo una máscara que se utiliza una vez que yo cambio el formato. Aquí, por ejemplo, voy a probar el formato de fecha. Voy a poner este formato de fecha corta. Y hay muchos otros formatos dentro de fecha que yo puedo utilizar
que puede poner una máscara encima para que para mí sea, me dé más información. Por ejemplo, voy a hacer clic derecho, voy a ir a formato de celdas. Aquí tengo número, fecha, y voy a usar este que está aquí que dice miércoles 14 de marzo de 2012. Esa es la forma en la que quiero ver. Le doy a aceptar. Siempre que a ustedes le aparezca así este símbolo numeral, quiere decir que la información no está pudiendo entrar toda en la celda. Entonces lo que tengo que hacer es agrandar. Fíjense entonces que ahora la fecha dice domingo 14 de agosto de 2022. Esa es una máscara que yo ahora le seleccioné porque en realidad esto que está aquí, aquí ven, es la información que está contenida en la celda. Pero con esta máscara me ayuda a que yo pueda verlo de esta manera. Lo mismo va a pasar después con las fórmulas, ¿verdad? Nosotros vamos a escribir una fórmula, pero la máscara que nos va a presentar, digamos, el resultado de ese cálculo. Hay otros formatos, como por ejemplo el formato de hora, que es muy útil ¿para qué? ¿Para qué me va a servir el formato de hora? Si por ejemplo yo estoy calculando, quiero saber horas extras, y yo con el formato de hora puedo hacer restas, sumas y restas entre horas y que me dé el resultado también en horas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero calcular entrada y salida, para la parte de viajes, por ejemplo, aquí yo voy a hacer una pequeña resta. 16 menos 8 me da 8 horas. ¿Verdad? Entonces es útil en ese sentido para manejar valores de horas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Luego ustedes van a ir probando otro tipo de datos para ver cómo se va viendo en el formato. ¿Verdad? Dijimos también entonces que aparte de lo que es los tipos de datos, es muy interesante ver también la parte de los bordes, las celdas y cómo nosotros construimos una planilla. ¿Verdad? Aquí tenemos un ejemplo de una planilla de una despensa, ¿verdad? Que tiene unas ventas, ¿verdad? Tiene el número del ítem, tiene la descripción del producto, falta la fecha de compra, unidad, cantidad, etc. Esto también generalmente se da mucho en el Excel básico, ¿verdad? Pero solamente para mencionar, ¿verdad? Cada celda yo puedo editar o puedo seleccionar haciendo clic y arrastrando, ¿verdad? Un rango de celdas y darle algún formato sobre eso. Si yo quiero darle un formato a la parte de bordes, puedo usar aquí el botón que está en la pestaña de inicio, donde hay diferentes tipos de bordes a utilizar, o si quiero algo más personalizado, clic derecho, formato de celdas y aquí en la parte de pestaña bordes. Esta parte puede ser interesante al momento de imprimir. Cuando tengo una planilla muy condensada, de utilizar estas líneas punteadas, porque si uso líneas sólidas como esta, al momento de imprimir puede ser muy condensado y dificultar la lectura, ¿verdad? Porque ya está muy cargada, ¿verdad? También usando líneas punteadas va a salir finito la marcación de los bordes y me va a ahorrar tinta también, ¿verdad? Entonces, al momento de imprimir, podemos usar líneas punteadas en vez de líneas sólidas para una mejor visualización a la hora de imprimir y para ahorrar tinta. Luego tenemos también todo lo que se refiere a las alineaciones. Aquí, por ejemplo, vemos que los números de los ítems están de qué manera. Alineado, centrado. Puede ser izquierda, derecha, centrado. Esto también está aquí en la parte de alineación de la pestaña de inicio. También tenemos los productos que están alineados a la izquierda. Y la fecha de compra que ustedes van a completar después. Ahora, otro tema interesante también de la alineación son el ajuste de texto. ¿Qué pasa si algunas veces yo tengo una planilla muy extensa y tengo que angostar, digamos, la columna, pero el nombre del campo o el contenido de la celda es muy amplia? ¿Qué va a pasar? Se va a ir cortando, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si la parte de descripción yo voy cerrando, el nombre de este producto está entrando en la otra columna. O
si por ejemplo, yo quiero ajustar aquí la parte de fecha, vemos cómo va cortando el texto, ¿verdad? Y tenemos una opción muy interesante que es ajustar el texto para que una vez que la columna se le vaya cerrando, el texto se corte y baje una línea más abajo. Por ejemplo, para este caso, voy a encontrar esa opción aquí arriba donde dice ajuste de texto. Fíjense cómo también al poner el mouse encima ya me va mostrando un ejemplo. Voy a hacer clic y veo que está activado. Y ahora, ¿qué pasa cuando cierro? Se comprime, digamos, el texto. Puedo ampliar el ancho de la fila y ahí evito entonces que ese texto quede cortado. Del mismo modo, aquí donde dice extracto de tomate, voy a activar el ajuste de texto, voy a cerrar la columna y puedo ampliar la fila para que se pueda leer todo lo que está en la fila. Entonces ahí evito que se corte, ¿verdad? ¿Vieron cómo estoy ampliando filas y columnas? Llevando el mouse entre las columnas. Por ejemplo, aquí al final de la B, cuando llevo el mouse aparece esa rayita negra con las flechitas. Ahí quiere decir que si yo hago clic y sin soltar muevo, puedo cambiar el ancho de la fila o la columna. En este caso una columna. O, por ejemplo, si quiero cambiar el ancho de esta fila, llevo el mouse también entre los dos números del nombre de la fila y cuando aparece la línea con las flechitas, puedo hacer clic y arrastrar. Otra forma de cambiar los anchos de fila y columna es clic derecho y ahí tengo la opción de ancho de columna. Y puedo darle un valor fijo, por ejemplo 10, y doy Enter. También si quiero seleccionar más una columna, puedo hacer clic sobre la letra que identifica la columna y sin soltar, muevo el mouse para ir seleccionando. Y ahí puedo hacer, sin desmarcar, está todo marcado. Clic derecho, ancho de columna, y ahí le pongo a todas las columnas el mismo ancho. Voy a ajustar también el texto aquí. Lo mismo con las filas. Puedo hacer clic sobre un número y arrastrar para seleccionar todas las filas. Clic derecho, alto de fila, y darle un valor. Otra manera de darle valor, o de ajustar, mejor dicho, la fila y la columna es haciendo un doble clic entre cada una de ellas. Por ejemplo, digamos que voy a angostar así todas estas columnas y directamente quiero que cada columna sea del ancho del texto que está contenido. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar las columnas y hacer un doble clic en el medio de ellos. Así de forma automática la columna toma el ancho del texto más largo que está en esa columna. Entonces ahí yo no me voy a preocupar de estar dándole valores ni estar moviendo, tratando de acertar. Lo mismo en las filas. Digamos que estas filas están así muy anchas. Yo quiero que sea de la altura solamente del texto. Selecciono todo y en cualquier lugar, entre cualquier lugar de ellos, donde me aparece la doble flechita, hago un doble clic y él toma el ancho automático de la altura del texto que está contenida en la fila. Entonces ese es un tip rápido para ajustar filas y columnas. También, ya que estamos tocando la parte de formatos, ¿verdad? Yo estaba seleccionando con el mouse, haciendo clic y moviendo el mouse sin soltar. También pueden seleccionar usando el teclado, ¿verdad? Sostienen la tecla Shift y mueven el cursor y así pueden seleccionar. Y cuando tienen una planilla muy extensa, pueden hacer Shift y aparte de Shift apretar la tecla Control y con la flechita tocan una vez abajo y él va a seleccionar toda la información contenida, aunque tenga 1000 hojas, hasta donde termina la planilla. O por ejemplo, lo mismo hacia la derecha. Seleccionan, aprietan Shift y Control y una vez a la derecha él va a seleccionar hasta donde encuentra datos. Fíjense que aquí no hay datos, por eso
hasta ahí llegó la selección. Pero ahora va a llegar hasta donde está el precio unitario, porque hasta ahí es donde encuentra información. Después vamos a hacer eso con planilla más grande y van a ver la utilidad. Bueno, aquí falta un poco de formato. Podemos ponerle separador de miles. Y ustedes también, como estamos hablando de que esto es un repaso, saben que aparte de meter información en la celda, ¿verdad? De número, de texto, de fecha, etc., también puedo meter fórmulas, ¿verdad? Una fórmula es una operación matemática que el Excel resuelve por mí, ¿verdad? Y hay varias formas de llamar o de indicarle, mejor dicho, al Excel que yo voy a hacer una fórmula. Uno de ellos es introduciendo el símbolo es igual. Algunos se acostumbran con el símbolo más. En realidad, cualquier operando que yo escriba en el Excel, él piensa que yo quiero hacer una fórmula. Entonces, yo me acostumbro con el símbolo es igual. Pero ustedes pueden usar el símbolo más también si quieren, ¿verdad? En este caso, hablamos de un total. Por tanto, tengo que multiplicar la cantidad por el precio unitario. Y sabemos que no hace falta que yo escriba 3 por 12.000, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer es indicar la celda en la cual está la cantidad, que en este caso es E5, ¿verdad? Es E5, ¿verdad? Puedo indicar la mano, es decir, puedo escribir E5, como también puedo seleccionar con el mouse E5, ¿verdad? Y las operaciones matemáticas están en mi numpad, ¿verdad? En mi teclado, donde está la barra es división, el asterisco multiplicación, el guión es resta y el símbolo de más, que es la suma, ¿verdad? En este caso la multiplicación, entonces voy a usar el asterisco, ¿verdad? Y luego le indico en la celda donde está el precio unitario, en este caso F5. Otra cosa interesante del Excel es que él va pintando también las celdas conforme yo las voy seleccionando. Así puedo identificar más fácilmente que el E5 es el azul, el F5 es el rojo, y así sucesivamente. Entonces, yo ya introduje mi fórmula, ahora solamente me falta darle un Enter, y él ya realiza el cálculo. Entonces, a fines de este curso, fórmula vamos a llamarle a todas las operaciones matemáticas, y después vamos a ver las funciones que son como pequeños programitas que tiene el Excel adentro y que nos van a ayudar para resolver situaciones más complejas. Bien, siguiendo con el repaso, ya sabemos cómo hacer la fórmula, ¿verdad? Es introducir el símbolo es igual, seleccionar la celda, ¿verdad? Darle un Enter. También sabemos que existe una forma que para que yo no tenga que escribir la fórmula 10, 20 o 100 veces, yo pueda copiar la fórmula en otras celdas y que el Excel automáticamente cambie la referencia a las celdas que estoy operando. Porque aquí, ¿cuáles son mis referencias? Referencia a E5, F5. Aquí la referencia es E6, F6. Bueno, el Excel me permite copiar esta fórmula, por ejemplo, con un control C, ¿verdad? Si quiero, me bajo uno más abajo y doy control V, y él automáticamente copia la estructura de la fórmula, pero actualiza dentro de esa fila la referencia. Otra forma de copiar, ¿cuál es? Yo sé que ya la saben, pero vamos a repasar. Cuando está mi cursor en esta celda, aquí abajito hay un pequeño nudo, como un cuadradito más ancho. Yo puedo hacer clic en este cuadradito para hacer ciertas cosas. Una de ellas es copiar. Hago clic y sin soltar arrastro hasta la última fila y suelto. Entonces él automáticamente copia la fórmula que estaba ahí en el G7 completo hasta el G13 y va actualizando las referencias. Entonces esa es una de las funciones interesantes del Excel, ¿verdad? Que puede copiar la fórmula y actualizar la referencia. Aquí, por ejemplo, en la columna H voy a sacar el IVA. Voy a seleccionar el total y lo voy a multiplicar por 10. Me faltó dividido 100, ¿verdad? Ahí es la fórmula. También puedo hacer por 10 y el símbolo de porcentaje, por ejemplo, y ahí no hace falta que divida por 100. Y en este caso, en vez de arrastrar, digamos que esta planilla tiene 1500 filas.
¿Les parece que voy a estar arrastrando ahí, llevando el mouse y de repente paso todo, me queda atrás? Todo un tema, ¿verdad? Entonces una solución es poner el mouse sobre la esquinita aquí a la derecha y en vez de arrastrar voy a hacer doble clic. Y lo que hace es copiar automáticamente esa fórmula completo, fila tras fila, hasta el último lugar donde él encuentra información. En este caso, hasta aquí, ¿verdad? También lastimosamente me copió el borde negro que es de acá del IVA, ¿verdad? Pero tiene solución. Voy a seleccionar esta parte donde los bordes están punteados y voy a copiar el formato de esa columna a la columna al lado. Usando este botoncito que está aquí en la pestaña de inicio, donde está la parte de copiar, cortar, pegar, etcétera, que se llama copia de formato. Entonces voy a hacer un clic, aparece ahí fíjense cómo mi mouse tiene la forma de la paleta, ¿verdad? Del pincel, y hago clic ahí en la columna H y automáticamente me copia entonces el formato de esa columna. Entonces esa es la copia de formato. Bueno, hay muchas cosas que podemos seguir mencionando, ¿verdad? Esta es una parte muy extensa, ¿verdad? Pero a nivel de repaso creo que está bien, ¿verdad? Ustedes van a mirar después esta actividad número 3 y eso ya les voy a dejar de tarea. Dice completar las fórmulas faltantes. Este es un presupuesto familiar de ejemplo. Fíjense que por un lado tiene los ingresos, tiene los egresos por mes y aquí me pregunta el promedio. ¿Cómo yo hallo un promedio? Sumo todas las cifras y divido por la cantidad de cifras. Por ejemplo, sería sumar C5 más D5 más E y todo esto dividido por 3, ¿verdad? Porque hay 3 cifras. Pero ojo que el Excel nos ayuda mucho, pero nosotros algo tenemos que saber de matemáticas. Y el Excel sigue lo que se llama la precesión de operaciones matemáticas. Porque hay, en matemáticas, yo no puedo resolver nomás una fórmula compleja. Se resuelve primero, ¿qué cosa? A ver si se acuerdan del colegio, ¿verdad? Raíz y potencia de raíz. Después se resuelve la multiplicación y las divisiones. Después se resuelven las sumas y las restas. Ese es el orden en la cual se resuelven las operaciones matemáticas. Es decir, si yo aquí divido entre 3, ¿esto va a estar bien o va a estar mal? Vamos a ver. No va a tomar. No va a tomar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él realmente lo que hizo fue dividir E5 por 3 y eso le sumó a lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué solución yo le puedo dar acá? Ya que me gusta, disculpe que no le doy participación, me gustaría que me interrumpa cuando quiera. Paréntesis. Paréntesis, exactamente. Ahí sí, el paréntesis es otra vez lo primero que se resuelve ante todo cuando está dentro de una fórmula. Va a sumar todo esto y luego va a dividir entre 3. Y ahí ya está correcto, ¿verdad? Yo sé que existe una función que se llama promedio que nos facilitaría la vida, ¿verdad? Pero ahora estamos justamente tratando de analizar las fórmulas del Excel, ¿verdad? Porque ahí es donde si nosotros también no conocemos, podemos cometer errores. Mira, si estamos haciendo un informe o tratando de procesar datos en el trabajo, podemos equivocarnos. En este archivo que ustedes van a descargar, les puse una hoja más que se llama teoría de fórmulas para que vean un poco, ¿verdad?, cómo se escriben cada una de las operaciones matemáticas, ¿verdad? También la precedencia de operaciones, ¿verdad?, para tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, aquí también hay una suma que ustedes, yo sé como le digo, que conocen la más básica de las funciones, por ahí la función suma, ¿verdad? Y voy a aprovechar para escribirla aquí brevemente, por más que después vamos a mostrar las partes de funciones, para mostrarle otra forma de referenciar datos, ¿verdad? Porque ahora estamos referenciando de a uno, ¿verdad? C5
D5, etc. Pero ¿qué pasa si yo quiero referenciar todo este rango? Fíjense cómo ahí ahora tengo C5, 2 puntos E5. Y eso en términos de Excel significa todas las celdas que están entre el E5, entre el C5, perdón, y el E5. Y eso lo que se llama es referencia de rango. O sea que esto es referencia de celda de A1, pero cuando yo tengo una celda, 2 puntos, la referencia de otra celda, estoy hablando de un rango. Que también es muy útil al momento de hacer operaciones. Bueno, después te van a completar esto. Y aquí hay una pequeña nota para seguir, ¿verdad? Van a sacar el IVA y demás. Algo también interesante para mencionar en este punto, ya que es un repaso, una vez más, ¿verdad? Es, por ejemplo, la forma en que referenciamos y la forma en que anclamos las referencias. Anclar la referencia es un término que significa que está muy bien que yo de repente cuando copio las fórmulas, el Excel vaya actualizando las referencias conforme yo voy arrastrando. Pero ¿qué pasa si dentro de mi fórmula yo hago referencia a una celda en específico? Puede ser, por ejemplo, un tipo de cambio, un porcentaje, etc. Y siempre es muy útil que cuando yo tengo un valor como una tasa, o un cambio, o un índice, ¿verdad? En vez de escribir eso en mi fórmula, yo use eso en una celda. Porque así, si eso después cambia, como por ejemplo la tasa de cambio cambia siempre, yo voy a cambiar en esa celda nomás el valor y ya no hace falta que toque mi fórmula. Aquí, por ejemplo, primero voy a sacar el IVA sobre las ventas. Acá hay una celda de ventas y aquí yo quiero sacar el IVA, ¿verdad? Y puedo hacer lo siguiente, ¿verdad? Es igual, selecciono la celda donde está el IVA, que es C6, y puedo multiplicar por 10%. O voy a hacer referencia a este 10 que está aquí, que es el porcentaje de IVA, que está en el A21. Y ahí le doy Enter y me faltó aquí agregarle a este 10 el símbolo de por ciento, perdón. Bueno, ahora sí ya es 10%, 100.000, ¿verdad? Y como estaba diciendo, yo puedo arrastrar esto, sí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que me saque el IVA de las otras ventas. Pero si arrastro así, empiezo a tener errores. ¿Por qué? Porque aquí esta referencia A21, cuando yo arrastré, se movió también a B21. Y así, ¿verdad? Entonces, por eso el error. Entonces, si yo no quiero que esto arrastre, tengo que usar un símbolo, que es el símbolo del peso, digamos, del dólar, frente a, ya sea, la columna o la fila que yo no quiero que se arrastre. Ojo que generalmente nosotros estamos acostumbrados a anclar la celda completa, es decir, ponemos el símbolo del dólar frente a la letra y frente al número. Pero en algún caso quizás ustedes puedan encontrar que quieran que la columna se mantenga, pero que la fila cambie. En ese caso, solamente le anclan a la columna. O al revés, ¿verdad? Pero si yo quiero que la referencia sea absoluta, es decir, tal cual esa celda, voy a anclar ambos. También aprovecho para mencionarles que hay una tecla para anclar y desanclar rápidamente, que es la F4. Muchas veces no encontramos inclusive en el teclado ese símbolo de dólar. Pero si yo aprieto F4, no sé si se puede apreciar ahí. Ahí, por ejemplo, no está anclado. Aprieto F4 y automáticamente me ancla completo. Entonces F4 es una tecla para anclar y desanclar rápidamente. Si quiero desanclar, aprieto unas cuantas veces y me vuelvo a desanclar. Entonces ahora sí, al arrastrar, me varía, digamos, la referencia a la parte de ventas, pero mantiene la referencia a la celda de IVA. Ustedes van a seguir después haciendo esta tarea. Bien, por último, vamos a tocar ya algo avanzado respecto a esta parte que es ingresar datos en una celda en el Excel. Quizás ustedes ya conozcan
lo que se llama validación de datos. Esto sí yo quiero que apliquen después en sus oficinas porque es muy útil, ¿verdad? ¿A mí en qué me sirvió esto? Cuando trabajamos en la oficina con planilla, digamos que estamos cargando los nombres de las agencias. Y cuando es Asunción, yo vengo y escribo Asunción, sin acento. Después me pasan otra vez otra información y esta vez escribo Asunción pero con acento. Después vino otro compañero, completó la planilla y escribió AS. Después vino otro y escribió ASU, en la misma columna. Después, bueno, yo quiero hacer un filtro y como está escrita varias veces Asunción de diferente forma, yo tengo que marcar todas las versiones que existen para que ese filtro por ciudad sea efectivo. Si yo me olvidé de marcar alguna de las formas que se escribió, esa fila ya no va a salir de mi filtro. O por ejemplo, si yo inserto una tabla dinámica sobre una tabla, donde por ejemplo el nombre de una persona se escribió María Concepción, M. Concepción, María C. etcétera. Cuando yo haga la tabla dinámica, me va a figurar como si fuera que son diferentes personas, porque el Excel no entiende que son la misma persona escrita de diferente manera. En síntesis, tener datos que no son heterogéneos, homogéneos, perdón, en mi planilla me va a perjudicar a la hora de procesar esa planilla. Pero entonces el Excel me da la opción de que yo limite la información que el usuario y el operador vaya a cargar dentro de la planilla. Así, por ejemplo, yo puedo tener la lista de ciudades y solamente de esa lista la persona va a poder seleccionar. Puedo tener la lista de agencias, puedo tener la lista de las personas que componen mi departamento, puedo tener la lista de los tipos de licitación, lista de lo que ustedes consideren, ¿verdad? Entonces, la persona en vez de escribir, sí o sí va a tener que o escribir tal cual está el elemento de la lista o directamente seleccionar el elemento a partir de una lista desplegable. Bueno, vamos a hacer esa práctica aquí en una planilla familiar, ¿verdad? De paso así yo les conozco también, ¿verdad? El nombre y apellido, bueno, eso vamos a dejarlo libre, ¿verdad? Lo puedo escribir. Voy a acercar un poquito más. Y a partir de aquí, yo ya puedo, por ejemplo, empezar a poner algunas reglas de validación de datos. Por ejemplo, si no quiero que la fecha de nacimiento sea menor a 1900, voy a poner esa regla aquí para que la persona que complete no ponga, por ejemplo, que nació en el año 1800, para evitar ese tipo de problemas. Y para hacer eso voy a ir a la pestaña Datos, parado en la celda donde quiero aplicar esa regla. Y voy a buscar en la parte que dice Herramientas de datos, este botoncito que tiene como una celdita, un tilde y una celdita y un prohibido que se llama Validación de datos. Voy a hacer clic en él y me aparece la ventana Validación de datos. Por defecto, todas las celdas permiten cualquier valor, pero a partir de aquí yo puedo desplegar, y en este caso le voy a decir fecha. Fíjense cómo al seleccionar fecha me aparecen las opciones. Espero que se vea bien porque lastimosamente se ve pequeño. Entonces, datos dice entre, no menor al 1 de enero de 1920 y no mayor, si no quiero que sea menor de 20 años, no tiene que ser mayor a 30, 12, 2002. Aceptar. Bueno, ¿y qué pasa ahora? Yo le di a aceptar. Si yo vengo y aquí quiero escribir que nací en el 1 de enero de 1810, el Excel no me permite que yo deje ese valor. Y me da la opción de reintentar
Es decir, me quiero corregir. Ay, sí, perdón, me escribí mal, no, yo nací en 1950. Ahí sí agarra, ¿verdad? O si nací el 15 de mayo del 2020. También va a estar mal, ¿verdad? Ninguna persona que se inscriba en este formulario debería tener unos cuantos meses de vivo, ¿verdad? Entonces, al darle Enter, también él rechaza, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo yo puedo gobernar la fecha que yo quiero que se introduzca. Lo mismo con la edad. Digamos que yo estoy haciendo un formulario, un cuestionario, y quiero que la persona grabe la edad y no quiero que me deje en blanco. Y también tiene que ser mayor de 18 años, necesariamente, ¿verdad? Porque, qué sé yo, es algo para adultos. No sé qué ver. Bueno, me pongo en la celda, voy a validación de datos. Por defecto esta celda permite cualquier valor, pero ahora yo le voy a decir que sea un número entero entre mínimo 18 años y máximo 99. Pero esta vez no solo le voy a poner esa regla, sino también voy a usar esta otra pestaña. Hay dos. Una dice mensaje de entrada y otro mensaje de error. Mensaje de entrada, si selecciono, me va a dar una ventanita que la persona cuando se ponga en esta celda le va a indicar, yo puedo aprovechar, mejor dicho, para indicarle cuáles son las condiciones de carga de esta celda. Por ejemplo, aquí voy a poner solo mayores de 18 años. No inscribirse si es menor de edad. Bueno, ahora le voy a aceptar y fíjense cómo al poner el cursor sobre la celda me dice solo mayor de 18 años y no inscribirse si es menor de edad. Si a pesar de eso la persona quiere poner que tiene 15, entonces ahí le rechaza. Voy a modificar esta regla y voy a agregarle una cosita más. Siempre me pongo sobre la celda, vuelvo acá al botoncito de validación de datos y aparte del mensaje de entrada, voy a agregar ahora un mensaje de error. También puedo poner un título, por ejemplo, atención, y el mensaje de error, prohibido menores de edad. Lo voy a aceptar. Entonces ahora, cuando la persona mete un valor no válido, sale mi mensaje, atención, prohibido menores de edad. Entonces así también, como les digo, yo puedo ir gobernando lo que yo quiero en este cuadro. Imagínense si ustedes aplican esto en una planilla que se completa donde no tiene que permitir valores 0, por ejemplo, que muchas veces entorpecen las planillas. Entonces aquí ustedes en configuración, número entero, que no sea igual a 0, por ejemplo. Ahí no importa el valor que ponga, pero lo que sí no puede poner es 0. Bueno, veamos ahora las opciones de listas. Digamos que aquí yo tengo una lista de parentesco que tengo que poner a mi familia, digamos en este caso, por el nombre de mi señora, ¿verdad? Y tiene que ser esposa, ¿verdad? Entonces, si yo voy a trabajar con una lista, tengo que previamente preparar la lista, ¿verdad? Yo puedo hacer eso en la misma hoja o inclusive agregar una hoja y en esa hoja voy a manejar todas mis listas. Listas de personas, lista de agencias, lista de tipo de factura, todo lo que yo quiero que solamente sea el universo, digamos, de lo que se puede seleccionar para esa celda. Entonces yo tengo ya en cada celda y uno abajo de otro los elementos que va a componer la lista. Entonces, para la celda de parentesco, ya sea esa celda o inclusive ya puedo preseleccionar todas las celdas que van a tener esa misma regla. Voy luego a validación de datos. En vez de permitir cualquier valor, ahora entonces le voy a dar lista. Y lo que él me va a dar la opción es de buscar dónde está la lista. Aquí en esta celda, yo voy a hacer clic en el botón acá de la flechita para ir a seleccionar la lista que voy a usar. Si ya sé la referencia, puedo escribirla, ¿verdad? Pero generalmente podemos usar la flechita nada más, ¿verdad? Vuelvo aquí con esta flecha
y aquí ya está la referencia a esa lista. Fíjense que está inclusive anclado. Ahí le doy a aceptar y ahora, cuando yo quiero introducir parentesco, me sale un botoncito como de una flechita que al hacer clic despliega todas las opciones. Y yo puedo o escribir, ¿verdad? No hay problema, yo puedo escribir siempre y cuando lo que yo escriba corresponda con un elemento de la lista, ¿verdad? Pero si no, qué sé yo, tatarabuelo, me va a rechazar, ¿verdad? Entonces mis opciones son solamente los elementos de la lista. Y como les digo, también pueden agregar un mensaje de entrada, solo elementos de la lista o solo familiares de primera sangre, creo que se llama, no sé cómo se llama eso, no recuerdo. O un mensaje de error, por favor, seleccione de vuelta o no es permitido. Entonces ustedes para la práctica van a seguir aquí todas estas consideraciones y van a completar su planilla, ¿verdad? Incluyendo el club de fútbol, nivel escolar, y aquí están las listas, ¿verdad? Si faltan más clubes, ustedes pueden agregar, obviamente, todos los elementos de esta lista. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entendido. Espero que les haya gustado esta herramienta de validación. Bueno, ya saben entonces, en el WhatsApp está el link al Classroom. Ingresan al Classroom en sus PCs, descargan el archivo de la tarea 1, lo desarrollan conforme indica la letra roja, guardan con su nombre y cuando están listos vuelven a entrar al Classroom y alzan, ¿verdad? Cualquier consulta sobre la tarea pueden hacerla en el WhatsApp o en los comentarios del Classroom en el horario que les pasó Rosalía, que es donde yo voy a estar disponible para evacuar sus consultas. Y antes de terminar la clase de hoy, les quiero pedir por favor si pueden activar sus cámaras para poder hacer una foto grupal. A mí a Pinar. Peínense bien, salgan del baño, no sé dónde están como en la clase. Y también recordarles que la clase está siendo grabada y que yo hoy mismo este video de esta clase voy a alzar también en la plataforma. Les voy a avisar en un mensajito en el grupo cuando ya está grabado, ¿verdad? No salgan que antes de salir la foto, porque la foto es el presente, Ina. Si alguien ya se retiró por ansioso, se queda así. Ausente ya se va a quedar. Bueno, entonces voy a hacer acá mi herramienta de recorte. Y voy a sacar un print pantalla. Sonrían que... Esperen que... Ahí ya está. Ya está. Bueno, por hoy eso sería toda la clase, compañeros. Muchas gracias por acompañarme. Y estamos en comunicación en el grupo de WhatsApp. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.